presentación de esta exposición que en el proyecto que tenéis delante ponía que había tenido lugar el 21 de marzo. El 21 de marzo, como sabéis, estábamos confinados en casa, no pudo tener lugar esta exposición y pensamos que era conveniente trasladarla al verano. Pero claro, un verano caluroso, porque hoy nos ha dado un día un poco especial. Bien, la charla y la exposición que vais a ver tiene que ver con la intervención de la Dirección General de Regiones Devastadas en el municipio de Viver. Es una exposición propiedad de la Asociación Cultural El Almendro, que gentilmente nos la ha cedido para la exposición de hoy, pero que es una exposición que previamente ya fue expuesta en este espacio, en el Teleclub, y que todos los materiales que aparecen en la misma han sido cedidos por Francisco Izquierdo, que es la persona que durante mucho tiempo ha dedicado parte de su vida a investigar temas relacionados con la historia contemporánea de Viver, sobre todo en lo referente a la guerra civil, posguerra, pues ya hasta nuestros días. Todo el material que vais a ver es el resultado, como digo, de mucho esfuerzo, mucho trabajo, muchas visitas a un montón de centros donde está toda esta documentación por toda España, y es una pequeña parte de todo lo que él tiene relacionado con Viver. Yo personalmente no descarto que en otro momento y dentro de un tiempo podamos hacer una segunda exposición con materiales que no han sido inéditos para nosotros, porque no los hemos visto, y que completen un poco esta visión, que creo que con la exposición de hoy también va a ser suficiente. Nos hagamos una idea de qué fue, cómo fue la intervención de Regiones Devastadas en Viver. Decir que va a estar expuesta durante mes y medio, va a poder visitar durante todo el mes de agosto y hasta mediados, casi finales de septiembre, que será sustituida por otra exposición de Imaginaria 2020, que es una exposición fotográfica que organiza la Universidad Jaime I y que por primera vez este año Viver va a ser sede, ya que disponemos de un edificio tan magnífico, y en el que van a intervenir pues 4 fotógrafos de distintos puntos de España. Son Kirti Cea, Julia Carbonell, Cristina Gasparotto y Darío Gil Cabañas. Será a finales de septiembre y es cuando quitaremos esta exposición y pondremos la siguiente. Yo no tengo nada más que contaros, porque realmente quien os va a contar y a enmarcar el sentido de la exposición, por eso era pertinente esta parte previa a la exposición, es Paco Izquierdo, que os va a contar alguna de las cosas que él ha podido ir desentrañando durante este tiempo. Vuestro es Paco Izquierdo. Buenas tardes. ¿Se me escucha bien? Voy a quitarme esto, aunque pareceré un ser extraño ahora mismo, ¿verdad? Y bueno, espero que me lo perdonéis. Bueno, pues gracias, Vicente. La verdad es que, tal como le ha dicho, lo que vais a poder ver luego es parte, ¿no?, de ese trabajo que está haciendo durante muchos años en torno a la historia de Viver, sobre todo centrada en la preguerra, guerra civil y posguerra civil. De hecho, esta es la parte tal vez más bonita de todas, porque bueno, es la reconstrucción, y no solamente la reconstrucción, sino lo que la reconstrucción pudo llegar a ser, y que es probablemente lo que desconoce la mayoría de la gente. Entonces, yo voy a intentar daros unas pinceladas. Vamos a ir pasando fase a fase de lo que fue la destrucción y luego la reconstrucción, cómo fue esa reconstrucción y cómo pudo llegar a ser. Espero poder trasladaros a aquellos momentos y que, bueno, en la imaginación un poco antes de ver la exposición os hagáis una idea un poco de lo que pudo ser y de lo que fue, porque las dos cosas vamos a ver, lo que fue y lo que pudo ser. Vale, pues comenzamos. Y bueno, todo podríamos hacerlo partir desde abril de 1939, cuando los vecinos iban retornando a Viver
tras una ausencia forzada de más de 8 meses empujados por la guerra y tras una evacuación fulminante que les había obligado a marchar prácticamente con lo que pudieron meter en el carro, lo primero que debieron sentir al contemplar el paraje que se les presentaba a su vista tuvo que ser una mezcla de estupor e incredulidad. Las casas que se mantenían en pie habían sido expoliadas, la mayoría sin puertas ni ventanas, con claras señales de haber sido arrancadas de cuajo, sin pesebres, ni mobiliario alguno, muchas sin tejados e incluso sin vigas. Los desagües de las fuentes, cegados por los escombros, producían que las aguas fluyeran libremente por las empinadas calles, abriéndose paso entre las ruinas que las sepultaban. Cascotes en lugar de lo que fueron sus hogares. Ahora era algo irreconocible. De entre aquellos primeros hombres que retornaban, la mayoría a lomos de caballo y asumiendo que debían dormir sobre la manta, podían considerarse con suerte, visto lo visto, si al menos un trozo de techo les evitaba dormir al raso. Unas primeras noches en las que al intentar conciliar el sueño, por más de una cabeza tuvo que pasar la idea de si verdaderamente habrían retornado a su pueblo. Pues hubo quien al llegar a la altura de donde debía estar la puerta de su casa no encontró nada, ni siquiera los escombros. Y es que ciertas partes del pueblo se habían esfumado, literalmente, no estaban. Y para redondear el drama, un breve repaso de las huertas ponía de manifiesto que no había nada en ellas para aliviarles la enorme carencia. Cualquier cosa susceptible de proporcionarles alimento había sido consumida por otros hacía meses o el propio invierno se había encargado de ellas. Había que sembrar imperiosamente, pero ¿qué semillas? Ni siquiera había peros. Pues bien, este escenario, que bien podría ser casi el inicio de una novela, ¿no? Pues fue real y no es nada de ficción. De hecho, no me he tomado ni licencia alguna al describirlo. Todo esto, y más que os podría contar, lo recogí en su día, ya hace años, de primera mano de vecinos que lo vivieron, algunos de ellos muy próximos a mí incluso, y que así me lo describieron y que hoy pues ya no están entre nosotros. Pues bueno, este panorama, este escenario, lo originó una devastación a la que se vio sometida Viver como consecuencia de haber quedado situada en la mismísima línea del frente durante 8 meses, entre julio del 38 y abril del 39. El haber quedado detenida la contienda a su altura, manteniéndose ambos bandos en las posiciones alcanzadas hasta el fin, originó la necesidad de reforzar materialmente las trincheras en detrimento de la fuerza armada dispuesta en ellas, la cual iba pasando a otros puntos del frente más activos, y esta necesidad produjo que el casco urbano se convirtiera en un depósito de materiales, literalmente para uno de los bandos, y por tanto en objetivo directo del otro. Viver quedó sometida así a la dinámica de los picos, los martillos y la dinamita, por una parte, y por otra a los tiros directos de la artillería. Mientras unos sacaban de él lo que necesitaban para fortificar sus posiciones, llegando hasta las piedras de los muros de las casas, pues era más seguro y rápido volarlas y acarrear escombros ocultos a la vista del enemigo que emplearse a pico y pala en las laderas de los montes, o incluso para hacer la vida de trinchera más llevadera, con sillas, mesas, menaje, cántaros, lo que se podía coger. Los otros, sabedores del constante ir y venir desde los montes circundantes al casco urbano encajado entre ellos, se dedicaban a importunar esta actividad con tiros de artillería sobre él de manera rutinaria, y sin mayor motivo que mantener en alerta al enemigo y no dejarle llevar a cabo su propósito de extracción de materiales, o al menos que lo hicieran con tranquilidad. Si repasamos los partes de artillería solamente de los meses de agosto y septiembre, podremos encontrar cientos de disparos preventivos directos sobre el pueblo, algo que le hizo muchísimo daño. Bueno, pues esta sería brevemente el panorama al que se enfrentó la población a su regreso y las causas de ese daño. Algo que, salvando las distancias, pues no diferiría cualitativamente mucho de otros municipios tan reconocidos por los daños que sufrieron como Brunete, Belchite o Guernica. La diferencia radicaba principalmente, aparte del mayor o menor tamaño e importancia económica de lo destruido, en que estos sufrieron el embate directo de un fuego enorme durante un corto periodo de tiempo, mientras Viver lo sufrió de otra forma, sin tanto fuego y más dilatadamente, más a cuentagotas. Aunque os puedo asegurar que si pesáramos todo el hierro y toda la pólvora que se arrojó en nuestro pueblo en aquellos años, nos sorprenderíamos, auténticamente. Así pues, no cabe duda alguna de que el municipio necesitaba imperiosamente una reconstrucción a fondo al finalizar las hostilidades debido al enorme castigo recibido. Una evidencia que le llevaría a engrosar el grupo de municipios preferentes para este propósito dentro de la política de reconstrucción del nuevo Estado, uniéndose pues a esos otros municipios tan mediáticos que os he nombrado e incluso a la propia capital, Madrid.
En el ámbito provincial tendría la triste suerte de sumarse a la lista con Nules, Valdusó, Chilches, Moncófar o con las poblaciones hermanas de Xèrica y Segorbe. Que habría núcleos urbanos que necesitarían del apoyo gubernamental para poder ser de nuevo levantados debido a los efectos catastróficos que en ellos estaba teniendo el conflicto es algo que el bando que resultaría vencedor comenzó a tener claro que iba a correr de su responsabilidad desde mediados de la contienda. Pues con fecha 25 de marzo del 38 creaba el Servicio Nacional de Regiones Devastadas, habilitado por la Ley de la Administración del Estado de 30 de enero del mismo año. Aunque quedaba bajo la dependencia del Ministerio del Interior, ello tuvo un escaso recorrido, pues en diciembre de ese mismo año pasaría a depender del Ministerio de la Gobernación y, por tanto, de la responsabilidad directa del ministro Serrano Suñer. Ese mismo año se celebra ya la primera reunión de arquitectos, que, liderados por Pedro Muguruza, tienen el propósito de estudiar cómo poner en pie la España arrasada, y ahí empezará a flotar ya en el ambiente la posibilidad real de una futura reconstrucción material de las ciudades que fuera motor no solo de la restitución de la actividad económica y social, sino de un progreso más cuantitativo y cualitativo en su estructura y, por tanto, del bienestar de sus habitantes. Una idea que guiaría siempre las mentes de los arquitectos de la Dirección General. Antes de finalizar la charla hablaré algo sobre esto. El Servicio General de Regiones Devastadas pasaría a ser Dirección General en septiembre del 39, consolidándose como un organismo con espíritu de largo recorrido en la nueva administración pública. Aumenta sus competencias y con ello su despliegue funcional, sin olvidar siempre que su fin es la reconstrucción. Reflejo de ello es la creación de la Junta Nacional de Reconstrucción de Templos o la Junta de Reconstrucción de Madrid, organismos que por sus especificidades tuvieron una organización propia, pero siempre bajo la batuta de la Dirección General. Pues bien, si bien la administración de los recursos casi siempre fue exquisita, manejada por técnicos y profesionales que muy rara vez estuvieron sometidos a presiones políticas, pudiendo obrar bajo estrictos criterios de eficacia, esto no obstante tardó un tiempo, que si bien fue breve, no olvidemos que se salía de una cruenta guerra, fue angustioso para los habitantes de municipios como Viver. Pues hasta el llamado decreto de adopción del 23 de septiembre de 1939, que habilitaba la actuación de urgencia de la Dirección General en ciertos municipios, no había existido ninguna actuación organizada pública al respecto. Prueba de esto son las cartas a la autoridad provincial que en agosto del 39 enviaban los alcaldes de Viver y Xèrica. El primero urgía, ante la llegada de las próximas lluvias del otoño, al, y cito, arreglo por lo menos de puertas y tejados, pues las condiciones en que se encontraba el pueblo eran, y cito, casi las mismas que al término de la guerra, advirtiendo que de no tomar cartas en el asunto y según viniera de severo el invierno, podrían tener incluso, y cito, abandonar forzosamente el pueblo. En el caso de Xèrica, el alcalde remarcaba que el estado ruinoso en que muchas de las casas se encontraban, combinado con la necesidad de techo de los vecinos, hacía, y cito, peligrar la vida de sus moradores. Ante esto, el gobernador, señor Martín Sada, remitía el 30 de agosto una carta a la Dirección General indicando que los distritos de Viver, Segorbe y Nules necesitaban, y cito, con verdadera e imperativa urgencia, se les atienda de momento con las reparaciones y consolidaciones que permitan a sus vecinos albergarse en sus pueblos durante los próximos otoño e invierno. La Dirección General respondió con presteza, asignando a Viver una partida de dinero importante para demolición, desescombro y reparaciones urgentes, que consiguió asegurar edificios, hacer accesibles las calles, desescombrar el pueblo y hacerlo habitable mínimamente ante el inminente invierno. Con estos trabajos de pura necesidad llegaríamos a 1940, año en el que Viver entraba a formar parte de un plan de reconstrucción aprobado el 3 de abril por el ministro de la Gobernación. Pero habría que esperar al verano de ese mismo año para que el futuro arquitecto jefe del distrito, don Camilo Grau, tuviera su primer contacto oficial sobre el terreno y que a la postre daría lugar al trabajo de su vida, reconstruir lo perdido por la guerra en los pueblos del distrito. Y aunque el trabajo fue enorme, sus ideas eran mucho mayores que eso, destacando entre ellas el ambicioso proyecto de ensanche para Viver, algo que, aunque no fue plasmado en la realidad ni en la mitad de lo diseñado por sus manos, fue suficiente para imprimirle al pueblo unas señas de identidad que lo distinguen hoy claramente. Pero antes de acercarnos al proyecto, veamos con qué se encontró el arquitecto. En la memoria del anteproyecto que redactó, fechado en Valencia en abril del 41, nos expone un retrato de Viver al detalle que necesariamente resumo. El municipio, con 2.959 habitantes y gran cantidad de fuentes y manantiales, de ahí de las aguas, nos advierte, se sitúa en la falda del monte de San Roque, expuesta a una riquísima vega de frutales y leguminosas de gran fama. El pueblo, no obstante, es de calles estrechas y fuertes pendientes sin ordenación urbanística alguna. Las viviendas
son de labradores en su inmensa mayoría, y cito en extenso, francamente detestables, viviendo en promiscuidad hombres y bestias, ingresando ambos en las viviendas por las mismas cuadras, la cual es al mismo tiempo el único agujero de ventilación de la vivienda. Los solares son mezquinos, abunda la casa de 3 pisos para un solo labrador, con una única dependencia para cada altura. No existen corrales al aire libre en casi ninguna y los dormitorios carecen en su mayoría de ventilación directa. La destrucción. De los casi 600 edificios de todo tipo que contabilizó en el casco urbano, unos 140 estaban entre mediana y totalmente destruidos, quedando sin destrucción unos 200, lo cual no significaba que no estuvieran dañados, sino que no lo estaban en su estructura. En cuanto a los edificios públicos civiles, solo quedaba en pie el cuartel de la Guardia Civil, donde nos encontramos. El ayuntamiento, juzgado y registro estaban arrasados. Y en cuanto a religiosos, la ermita de San Francisco subsistía aceptablemente, la iglesia parroquial tenía los trabajos de reconstrucción ya iniciados y la de la Sangre estaba completamente desaparecida. Los habitantes, agricultores en su mayoría, se hacinaban, según sus propias palabras, en una media de 750 por hectárea de las 4 que ocupaba el casco urbano, llegando a densidades en alguna manzana de hasta 1.300 personas. El arquitecto se hacía eco en la descripción del hecho de que la población llegaba a sobrepasar en verano los 4.000 habitantes, ya que era costumbre que los agricultores alquilaran sus dormitorios a veraneantes durante esos meses y pernoctaran ellos con sus familias en los porches y pajares. Infraestructuras, apenas ninguna en pleno servicio, pues las escasas existentes antes del conflicto no se habían recuperado, como las conducciones de agua a ciertas casas céntricas y próximas a fuentes, el desagüe de la calle San Francisco o la pavimentación de alguna acera. De tendido eléctrico ni siquiera se habla. Las comunicaciones, pues la estación de Xérica y la doble vía, que desde allí para Rodadura tocaba tangencialmente a la población por la parte norte del pueblo hacia Teruel y por la parte sur en dirección a Teresa, muy deterioradas por el conflicto. Bueno, pues con estos mimbres, triste cesta podía hacerse a la hora de planear la ejecución urbanística y arquitectónica que el nuevo Estado confería a Viver, por lo que la actuación principal no iba a recaer en la reordenación del núcleo urbano ya existente, prácticamente medieval e insuficiente para una cabeza de partido. Y aunque también se van a proponer achaflanamientos y ensanches allí donde se pudiera, así como la reordenación completa de la Plaza del Ángel frente a la iglesia parroquial como actuación preferente del conjunto, el corazón del anteproyecto se basaría en un ambicioso ensanche en 2 fases. Veamos, pues, de todo ello lo que se hizo, que lo sabemos, y lo que no. Advirtiendo que, en un principio, ambas fases fueron aprobadas y que se iba dotando el presupuesto a medida que se iba avanzando en las unidades constructivas. Este anteproyecto inicial fue sufriendo modificaciones constantes desde el principio y con el tiempo, tanto por motivos políticos como económicos, bien de carácter más general o por necesidades locales a medida que se transformaba la propia realidad del crecimiento del pueblo. Una realidad que daría al traste con la segunda fase por completo y a una ejecución parcial de la primera y modificada, dejando en manos municipales y al impulso privado el crecimiento del pueblo desde el inicio de los 50. Pero bueno, sigamos. El ensanche se proyectó en 2 zonas, como os decía, las cuales tenían como objetivo urbanístico común y prioritario dotar al municipio de 3 centros de atracción distintos. Uno religioso en la Plaza del Ángel junto a la iglesia, otro cívico en la nueva Plaza Mayor, proyectada y realizada, y un tercero cultural y de recreo en la proyectada y no realizada Plaza del Mercado, justo aquí enfrente. Con esto, como principio director, la zona 1 del ensanche sería abarcada por el trazado siguiente. Desde la unión del camino de la acequia a Sevilla con el arrabal de San Francisco, hoy avenida, subiendo por este hasta la calle San Francisco y de aquí hasta la Plaza de la Constitución, continuando por la calle Maravillas, hoy calle en medio, pasando por la Plaza del General Rosell y subiendo por la calle del Molino hasta encontrarse de nuevo con la acequia Sevilla, siguiendo la cual cerraríamos el polígono de la zona. Aquí se ubicaría la Plaza Mayor. Aprovechando la destrucción casi total de las calles Duque de Calabria y de la Cadena, se proyecta una plaza aproximadamente en forma de pentágono regular con la idea de aprovechar la alineación en ángulo recto que ofrecen las prolongaciones de las calles mencionadas desde su desembocadura en la Plaza del General Rosell y en la ermita de San Francisco, para trazar en su bisectriz lo que conocemos como calle Mayor y que se prolongará hacia el este hasta una vía de circunvalación que correrá paralela a lo que hoy es la acequia Sevilla. Como remate de la Plaza Mayor, se emplazará un conjunto de edificios formados por el Ayuntamiento, Correos y Telégrafos y Juzgados, y a cuyos lados irán los edificios de Falange y las casas de los maestros respectivamente. Como sabemos, esto último no fue así, pues la idea de que el conjunto se prolongara hasta la Plaza del General Rosell y la calle San Francisco no se realizó, estimándose a posteriori que era más conveniente sustraerle terreno al complejo educativo y edificar en él las casas de los maestros, patrimonio hoy desaparecido y del que solo nos quedan los planos.
Los dos lados que quedan en la plaza se proyectan porticados con porches y se destinan a vivienda urbana. La composición resultante debía ser de gran sensación armónica y transmitiendo grandiosidad de su conjunto, como así se logró. El grupo escolar, en el solar formado por las destrucciones de la confluencia de las calles del Molino y la plaza del General Rosell, tenía la ventaja de estar aireado en lugar elevado y bastante llano, con orientación sur. Se preveía con un campo de deportes, además del patio del recreo escolar, patio que no se realizaría y en el que se ubicarían las casas de los maestros. Hospital municipal no se realizó, frente al grupo escolar y al otro lado de la acequia Sevilla y la vía de circunvalación. Se desestimó al mismo tiempo que se cambiaba la ubicación de la casa de los maestros, ocupando su lugar aproximadamente lo que hoy es la balsa de riego debajo del molino. Y viviendas protegidas se proyectó en toda la zona de circunvalación en varias calles de nueva construcción, pero solo se ejecutaron las de la plaza y la calle Mayor, como he dicho. Se buscó, según el anteproyecto, parcelarlas en dimensiones de unos 160 metros cuadrados de solar, con unos 65 metros cuadrados para vivienda propiamente dicha en 2 plantas, otros tantos para corral y unos 30 metros cuadrados para cobertizo. Se pensaba en viviendas para agricultores con animales de trabajo y corral en la mayoría de los casos. Y esto sería la zona 1. La zona 2 tenía este recinto, partiendo de la unión del arrabal de San Francisco con la calle de las Heras de abajo y siguiendo por esta hasta cierta distancia que se prolongaba, torcía al noroeste hasta llegar a la Rocha Palmera, por la cual continuaba hasta alcanzar la carretera de Teresa, donde retrocediendo hacia el núcleo urbano llegaba a la confluencia de la calle San Francisco con el arrabal del mismo nombre, descendiendo por el cual se llegaba al punto de partida cerrando el polígono, es decir, lo que tenemos enfrente. Debía incluirse aquí la plaza del mercado, junto a la carretera de Jérica Teresa y formada por tiendas con soportales. En una fachada se ubicaría el Teatro Municipal, estando la otra ocupada por el antiguo cuartel de la Guardia Civil y la iglesia de San Francisco. La explanada se proyectó lo suficientemente amplia como para colocar puestos al aire libre de ser necesarios los días de mercado. Casino y academia de banda de música, adherido al edificio del teatro, pero con fachada hacia el mediodía. Quedaría unos 5 metros por encima de la calle inmediatamente inferior, disponiendo de una plaza jardín y escalinatas, constituyendo un lugar de reposo y entretenimiento con mirador a la vega. Y viviendas protegidas, que a diferencia de la zona 1, en esta zona se proyectaron, y aunque no variaban en dimensiones y estructura, las calles se hicieron conectadas por escaleras, debido al desnivel que el terreno tenía. Junto a la Rocha Palmera se proyectarían otras, algo más grandes y aisladas de conjunto, con jardín y destinadas ya a agricultores más acomodados. Luego hubo construcciones también fuera de las zonas de ensanche o comunes a ambas. La plaza de la Iglesia, en la que se trataba de dar una nueva estructura y fundamento a la Plaza del Ángel, dejando como fondo de la misma la iglesia parroquial por un lado y las dependencias parroquiales por otro, unidas ambas por un arco. Quedaría elevada de la calle del Castillo y reservada al paso peatonal con la idea de que fuera lugar de recogimiento a la aislada del tráfico. Y así se hizo. Cuartel de la Guardia Civil. Debía situarse en la unión entre la calle Teruel y la entrada al pueblo, lugar estratégico que dominaba toda la población. El lugar del cuartel, que al final se mantuvo y en el cual nos encontramos, se estimaba completamente inadecuado por su céntrica ubicación. Matadero, junto a la Rocha Palmera, pero fuera de la zona urbanizada. Su orientación sur y contraria a los vientos dominantes de norte y poniente produciría que los olores rara vez llegaran a la población. Y luego una red de lavaderos, uno para el centro del pueblo y 2 más para cada zona de ensanche. Todo este proyecto tan ambicioso es más fácil imaginarnos si nos apoyamos en el plano que se levantó al efecto. Recomiendo a todo el mundo, ahora cuando visite la exposición, que se detenga un poquito, está ahí, un poquito reducido, luego estará más grande dentro de unos días, e imagine el resultado que pudo haberse obtenido, ¿no? Sopesando con lo que verdaderamente se realizó y que es muy comparable en el plano. Bien, la labor de las personas que trabajaron en la Dirección General en Viver se alargó hasta 1957, momento en el que desapareció como Dirección General, pasando sus atribuciones por decreto de 26 de abril al recién creado Ministerio de la Vivienda, que asumiría a través de su Dirección General de Arquitectura, Economía y Técnica de la Construcción la dirección de todos los proyectos. Eran momentos en los que la etapa autárquica ya estaba a punto de pasar a la historia. Pues bueno, vamos a dar una breve pincelada de cifras, sin ser exhaustivos, de lo que en esos 18 años se habría invertido en obra pública en Viver. Los primeros desembolsos se destinaron, como hemos dicho, a labores de demolición, desescombro y apuntalamiento en 1939 y 1940 e importaron 815.421 pesetas de aquellos días.
La obra como tal se inició con las casas para agricultores de la calle Mayor en 1941, terminándose en 1943 con un importe de 714.665 pesetas. En este periodo se compaginó su construcción con la rehabilitación de las ya existentes en el pueblo y que habían sido seriamente dañadas, pero eran recuperables. Para ello se invirtieron 443.874 pesetas. Acto seguido se inició el trazado, alcantarillado y adoquinado de la avenida de la Acequia Sevilla, una obra que fue realizándose por fases y que estuvo abierta mejor hasta el mismísimo año 57. Al final del periodo se había gastado en ello unas 240.105 pesetas de un presupuesto inicial de 400.487. Tal superávit vino dado por la inexistencia de construcción pública de las calles que debían haber desembocado en ella, que eran parte de esa primera fase, y cuya cometida de enlace pues, corrió a cargo de los dueños de los terrenos que levantaron las casas adyacentes a las mismas. La pavimentación y alcantarillado de la calle Mayor se realizó entre el año 44 y 45, importando 22.308 pesetas. El grupo escolar se realizó entre los años 44 y 46, gastándose 723.728 pesetas de las 997.258 presupuestadas. Ahorro debido a la economía que produjo la anulación del espacio destinado a campo de deportes, lugar en el que se iniciaría ese mismo año la construcción de las casas de los maestros con un presupuesto autorizado de 758.496 pesetas. Y podríamos continuar con el resto de obras, como el ayuntamiento o la iglesia parroquial, la cual tenía su propio presupuesto especial procedente de la Junta de Reconstrucción de Templos y que habría que exponer aparte por sus propias especificidades artísticas. Pero para no cansar, resumiré diciendo que en el momento en que desaparece la Dirección General, todavía había un presupuesto en ejecución en Viver de 1.187.592 pesetas, sobre todo empleado en viviendas de funcionarios, maestros y funcionarios del ayuntamiento, y aprobado otro inicial para un nuevo cementerio municipal de 841.773 pesetas, cuya ubicación estaba en la confluencia entre el camino de Ula y la carretera de Jérica, y que evidentemente quedó en el olvido. Pues bien, hemos visto que las obras en Viver tardaron en comenzar lo que costó que arrancara la nueva configuración de la Dirección General. Pues si ésta se caracterizó por algo mientras existió, fue por su celeridad en responder a las necesidades de construcción, sobre todo en los primeros años. Una celeridad que era directamente proporcional a la necesidad efectiva de mano de obra, lo cual dio a los habitantes de Viver un nuevo y valioso recurso económico que añadir a sus pobres fuentes de ingreso iniciales procedentes de la agricultura. Como curiosidad para la visita, pues encontraréis un listado de nóminas de los trabajadores que se empleaban en el municipio en el mes de julio de 1950, momento en el que había consumido ya desde el inicio de la actuación en el 41 7.166.773 pesetas de los 8.912.847 que habían sido aprobadas hasta el momento, además de ciertas facturas de profesionales del pueblo en las que se puede ver pues, los dispendios que Regiones Devastadas dedicaba a surtir las cosas de las obras, siempre si podía, de profesionales localizados en el municipio. Pues bien, ya no quiero cansaros mucho más y voy a ir finalizando, y para ello quería retomar lo que os dije al principio de las ideas que rondaban las mentes de los arquitectos encargados de la reconstrucción, y quisiera dejar unas breves líneas que ayuden a entender el por qué no se llevó a cabo un ensanche tan ambicioso, porque lo verdaderamente interesante de la actuación de Regiones Devastadas en el pueblo pues es lo que quedó sin hacer, porque lo que quedó hecho lo conocemos todos, lo hemos visto todos y a todos nos encanta las señas de identidad que dejó en Viver. Pero hubiera sido maravilloso, ¿no?, unas señas de identidad tan grandes como las que se proyectaron. Pues bien, hay que tener en cuenta para esto que, bueno, para empezar, los arquitectos fueron uno de los colectivos que menos sufrió el proceso de depuración tras la guerra, principalmente porque eran muy necesarios en la reconstrucción, pero también porque en general su implicación ideológica, ni antes ni durante la guerra, fue muy elevada, y ello porque no lo necesitaron, ni tampoco se les exigió. Y ello venía pues ya de los años 20 y 30, en que en Europa los movimientos arquitectónicos estaban derivando hacia un urbanismo que se enfocaba en la habitabilidad, más que en el diseño de las propias construcciones. Esta tendencia hacia lo social fue aprovechada por todos los movimientos políticos de la época, tanto totalitarios como democráticos, pues no era necesario ser un lince para darse cuenta de la enorme carencia que en lo tocante a la salubridad y habitabilidad existía que tenían las urbes europeas. Esto favorecía la unificación de los propósitos de todos los arquitectos por encima de estilos, llegando a postulados urbanísticos que prácticamente fueron comunes a todos ellos, fueran originarios de donde fueran, sin sufrir impedimento político alguno. Tras la Segunda Guerra Mundial,
y en el caso de España esta solo fue una adelantada al problema de la reconstrucción, los arquitectos harían su aparición estelar con grandes ideas de reordenación urbana y, en muchos casos, con planes de ensanche racionalizados, donde la habitabilidad y la mejora en la salubridad de sus habitantes era el norte a seguir. El estilo constructivo a desarrollar, con preferencia, no era uniforme entre la profesión y, por lo que tocaba a España, se seguía con la idea instaurada ya en tiempos de la República de mantener un estilo regionalista, muy vinculado con las distintas zonas de España, estilo aragonés, cántabro o castellano, entre otros. En nuestro caso, pues es el aragonés. En resumidas cuentas, los arquitectos europeos tenían ahora la oportunidad de llevar al plano lo que habían estado proyectando, pues las ruinas salidas de la Segunda Guerra Mundial eran un perfecto campo de cultivo para ello. Por ejemplo, Le Corbusier propuso un plan de reforma de París que prácticamente arrasaba con el centro de la ciudad, además de crear un ensanche con sus famosas unidades de habitación que lo hubieran hecho irreconocible. Evidentemente no prosperó, pero no porque no fuera factible, sino porque había demasiados intereses a batir. Algo que no ocurría en el momento de proyectarse el ensanche de Viver, pues las propuestas que salían de las manos de los arquitectos españoles, por ser las primeras con visos de realidad, eran la comidilla de todos los arquitectos europeos. Aunque no se cumplieron las previsiones de victoria que se auguraban en Europa en el año 41, como todos sabemos, y el apego que tenía el Tercer Reich hacia la grandiosidad urbanística comenzó a obrar en contra de ello mismo, cuando llegó el momento de la reconstrucción, como era obvio, los planes de racionalización urbana por ensanche aparecieron igualmente en todas las mesas de los políticos encargados del tema, los cuales, ante el desconocimiento de cómo manejar el asunto debido a la tremenda destrucción sufrida, optaron por dejar en manos de los técnicos el embate inicial de la misma. ¿Quién podía ofrecer mejor una solución sino los arquitectos? Esto mismo sucedió en España, y aún en mayor grado, cualitativamente hablando, siendo el plan de Viver un reflejo puntero de todo ello. Sin embargo, a los pocos años, y al retomar los poderes fácticos, pues estos poderes que siempre manejan la ejecutoria por encima de los que saben de verdad sobre las cosas, las riendas de todo, la parte social de la reconstrucción fue quedando poco a poco en segundo plano, en favor de los intereses inmobiliarios de particulares y contratistas, y aunque siempre hubo un aspecto social en los planes de nueva construcción del Estado, dejó el sueño urbanístico de aquellos arquitectos reducido en la mayoría de los casos a los frutos logrados en el arranque de los primeros años. Lo positivo de todo ello es que nunca en la historia este sueño permanente de los arquitectos de dotar de racionalidad y modernidad a la urbe y a la vivienda en beneficio directo de las personas estuvo tan cerca de realizarse. Por tanto, cuando miremos los planos del anteproyecto de Viver, debemos pensar en ello, y cuando contemplemos el conjunto que llegó a realizarse, debemos sentirnos orgullosos de ser los custodios de lo que histórica y culturalmente representa. Y nada más, espero no haberme alargado mucho. Espero que os haya gustado. Habría mucho más que hablar, pero yo creo que es suficiente para que os quede una idea general, tanto a nivel global como a nivel local, de lo que Regiones Devastadas significó para Viver. Si queréis preguntarme algo y está en mi mano poder responderos, encantado lo haré. Y si no, pues cuando queráis podemos entrar y ver las fotografías. Gracias. Muchas gracias, Paco. Ha sido fantástico. Nos ha dado una visión global en muy poquito tiempo de todo lo que supuso y pudo suponer. Bueno, ahora vamos a empezar la visita a la exposición. Esto significa que con la nueva normalidad tenemos normas. Significa que vamos a ir entrando, son dos salas, esta sala y esta sala de aquí. En principio, el orden de la visita es entrar por aquella puerta, nos vamos a la derecha, hay unas flechas en el suelo que nos van guiando. Salimos por aquí y entramos en esta. Yo lo que propongo es que indistintamente empecemos por allá y por acá, porque son dos salas distintas, de forma que no tenemos que hacer tanta cola. Vamos a intentar mantener la distancia entre las personas que estén dentro de la sala. No nos apiñamos alrededor de una fotografía a 20 personas y vamos a ir tranquilamente y con holgura visitando la exposición. Sin nada más, podemos ya empezar. ¿Se pasa ya, Catalina? Un momento. Sí. Pues por lo que dice Vicente, si queréis, a medida que salís, yo voy a estar por aquí. Si me queréis preguntar algo, estoy a vuestra disposición. Así hacemos más fluido el paso. Vale. Y otra cuestión antes de que empecéis. En la parte de atrás del folleto que tenéis es el plano de la ejecución total del plan para Viver. Ahí es donde podéis ver, si afináis un poco la vista, todos los espacios que estaban proyectados y que Francisco nos ha estado contando.
No disponemos todavía de este plano, pero en breve estará, porque problemas técnicos nos han impedido que estuviera marcado, pero en breve estará y estará expuesto en esta sala. ¿De acuerdo? Podéis empezar y votarlo siempre.